Posibilidad de estar discutiendo en la tarde-noche de hoy este proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo Nacional de una ley que tiene que ver con el fomento a las inversiones y algunos tratamientos impositivos especiales para las micro, pequeñas y medianas empresas. Y esto a modo de títulos, para poder sintetizar de la mejor manera posible, señor presidente, comienzo con el capítulo 1, que crea un régimen de fomento a las inversiones dentro del marco de la Ley 25.300, que es una ley de fomento a las MIPYMES. Esta ley lo que hace es un fomento a las inversiones de las micro, pequeñas y medianas. Acá tendríamos que revisar el periodo de vigencia de esta ley que estamos discutiendo, ya que obviamente no va a poder regir a partir del 1 de julio, falta el trámite no solamente en diputados, sino después en Senado, viene el mes de julio, por lo tanto creo que acá tendríamos que poner a partir del mes siguiente a la fecha de promulgación de la presente ley y por un plazo de 30 meses, que sería el mismo plazo, solamente que corriendo a partir de la fecha en que entre en vigencia. Si no, estaríamos restándole ya un tiempo, si mantenemos la fecha del 1 de julio, cosa que no va a poder hacerse efectiva. La estabilidad fiscal que propone la ley dentro de este primer título, cuando invita a las provincias y municipios, es eso. Para las provincias y municipios es voluntario, no es obligatorio. Pero es importante que la Nación le otorga, porque el mayor peso impositivo para las empresas proviene de los impuestos nacionales, ¿no? Mucho más que de los provinciales y municipales, más allá de que ingresos brutos es hoy un impuesto que ha adquirido una relevancia muy significativa en muchas provincias. Y sería bueno que las provincias también aporten a esto de la estabilidad fiscal, inclusive algunas provincias como la mía, Misiones, que tiene una de las alícuotas más altas del país, el 4,5% a consumidor final, pueda llevarla a un promedio nacional. Creo que Misiones y Entre Ríos en ese sentido son las que tienen las alícuotas más altas en ingresos brutos. El otro capítulo, el 2, aquí comienza la cuestión impositiva y el fomento a la inversión, que consiste en tomar el monto de la inversión productiva en bienes de capital o en obras de infraestructura en un 8% sobre ese total para tomarlo a cuenta del impuesto a las ganancias hasta un límite del 2% de la facturación promedio mensual del periodo fiscal. Esto es una medida altamente beneficiosa y que, más allá de los porcentajes que se podrán discutir, tal cual la propuesta del diputado Labaña, va a significar realmente una medida muy importante para las pymes de todo el país. El capítulo 3, cuando habla del bono de crédito fiscal por inversiones en bienes de capital y en obras de infraestructura, tiene que ver cuando a causa de una inversión productiva se genera un crédito fiscal muy importante que no se lo puede descontar contra débito fiscal sino en varios periodos. Como no es de libre disponibilidad, ese dinero a favor del contribuyente queda ocioso y le causa un perjuicio financiero, porque no puede contar con ese dinero. Bueno, ahora lo va a poder transformar en un bono de crédito fiscal para pagar otros impuestos nacionales, lo que hoy es conocido como el saldo técnico, no el saldo de libre disponibilidad. Adelanta la eliminación de ganancia mínima presunta, que en la ley que hemos aprobado hace 2 semanas era a partir del 1 de enero del 2019, para las pymes pasa a ser a partir del 1 de enero del 2017, o sea que le adelanta 2 años la eliminación de mínima presunta y le va a permitir utilizar las retenciones que se le practican por impuesto a los créditos y débitos bancarios, el 100% a cuenta de ganancias para las micro y pequeñas empresas. Queda por discutir si a las medianas se le otorga un determinado porcentaje, tal cual como propone el diputado Labaña, pero esto creo que es una de las medidas
más significativas en beneficio de las MIPYMES. El último, los dos últimos títulos, el último en particular, contiene distintas medidas, como las modificaciones a la Ley de Obligaciones Negociables. Esto es muy importante, porque hoy solamente pueden endeudarse emitiendo obligaciones negociables las sociedades anónimas. Aquí le extiende esa posibilidad a las SRL, que también van a poder emitir ahora obligaciones negociables. También modifica la Ley de Entidades de Seguros, permitiéndole poder invertir en obligaciones negociables que emitan las SRL. Y las modificaciones al Decreto Ley de Letra de Cambio y Pagaré, transformando al pagaré en una, como es hoy el cheque de pago diferido, que se puede negociar en los mercados de valores. Esto mismo puede pasar, al igual que ocurre con el cheque de pago diferido, también va a poder utilizarse para el pagaré. Pero, señor presidente, yo me quiero también, o quiero recordar a los señores diputados, las cuestiones que por fuera de esta ley ya están vigentes por decisión del Poder Ejecutivo Nacional y que son trascendentales y principalmente para las pymes, como es la elevación de los montos mínimos para retener IVA y ganancias. IVA ha aumentado el umbral de retención en un 135% y ganancia en un 400%. Muchas empresas a las que se les retenían estos impuestos, hoy ya no se les retiene más. También la mayor facilidad que hay hoy para poder obtener certificado de exclusión para retenciones y percepciones cuando superan el saldo técnico, donde se le concede automáticamente por 6 meses a quienes acrediten, por ejemplo, que durante 2 meses consecutivos han obtenido saldos de libre disponibilidad. Esto ya está vigente por decisión, por decretos del Poder Ejecutivo en uso de las facultades que tiene. El IVA trimestral. Acá yo quisiera poner una luz amarilla a la propuesta que hizo el diputado Labaña, donde él habla de que no es lo mismo el pago cada 3 meses que el pago a los 3 meses. Actualmente, digamos, este trimestre, junio, que estamos transitando ahora, que tenía que haberse pagado en agosto, junio, julio y agosto se va a pagar todo junto en septiembre, cuando venzan las obligaciones según el número de la quit de cada empresa. Si lo llevamos a los 90 días, lo que va a pasar es que finalmente las empresas van a terminar pagando igual todos los meses, solamente que en vez de pagar la obligación del mes inmediato anterior, va a estar pagando la obligación del tercer mes inmediato anterior, y la diferencia no sé si realmente va a resultar beneficiosa. El objetivo de esta medida, que ya está vigente, es que se pague cada 3 meses y aumentarle así el capital de trabajo a las pymes durante este periodo trimestral, para que el ejemplo de este trimestre, junio y julio, pueda disponer, pueda trabajarlo, pueda hacerlo trabajar, rendir financieramente. Agosto va a tener que pagar como era normal en septiembre, agregándole junio y julio. Pero mientras tanto pudo hacer trabajar ese dinero que si no tendría que haber ingresado al fisco. De la otra manera, va a terminar pagando igual todos los meses, igual que ahora. La única diferencia va a ser que en vez de pagar el mes anterior, va a ser de 2 meses anteriores. Con lo cual, no sé si realmente esto beneficia al conjunto de las pymes. Digo para reverlo, para estudiarlo, ¿no? Me parece que esto es algo para poder discutirlo. Sí, si el presidente me permite, yo no tengo problema en la interrupción. Adelante, adelante. Tomando nota. No, a ver, justamente el hecho de que uno lo paga a los 3 meses, lo que te da es, ¿qué es lo que pasa hoy con una factura? Una pyme emite una factura hoy y tiene que pagar el IVA a los 30 días, hasta el régimen normal, ¿no? Ahora o antes, depende de cuándo haga la factura. 20 días. O 20 días, exacto. Eso es lo que, cuando tiene la cadena de pago, las pymes, en muchos casos, sobre todo en las pymes que venden, tomo el caso de supermercados porque es quizás el más fácil de representarlo, está cobrando a 90 a 120 días. Lo que significa que la pyme terminó financiando, porque la pyme hizo la factura
y la haya cobrado o no la haya cobrado, tiene que pagar el IVA igual. Entonces termina financiando por un periodo de tiempo el hecho de que la cadena de pago es a 90 a 120 días. Con esta medida, que como yo decía antes, es un avance, lo que hace es, el mes de enero va a estar mejor, el mes de febrero un poquitito, pero el mes de junio no va a estar mejor. Y en el medio, las pymes están ahogadas financieramente, no tienen tiempo de poner la plata a trabajar. Lo que termina pasando en la práctica, no todos desde ya, es que la plata esa, como les entró, la gastan. Y al tercer mes lo que van a tener que hacer es pagar todo el IVA acumulado, que es un fondo muy grande, que terminan pagando, y no tienen capital o no tienen el crédito para pagarlo. Lo de los 90 días es un sustituto, si se quiere, a lo que es la factura conformada, que es la factura que eventualmente podrían descontar. Son dos formas de llegar a lo mismo. La factura conformada hace mucho tiempo en Argentina que se quiere implementar, terminó siendo inaplicable. En ese sentido es que se busca este tipo de medidas, pero no es para que la pyme tenga un beneficio para poder hacer financieramente, sino para que efectivamente le encaje con el momento donde cobra la factura. Ese es el sentido de que cobre que pague cada 90 días. Bien, termino entonces. Sí, son dos diferentes criterios. El Ejecutivo tenía, al implementar esta medida, siguió esta otra cuestión. Es para discutirlo, ¿no? No me opongo, digamos, al cambio, pero en principio creo que tendríamos que ver qué es lo que mejor favorece a las empresas. Bueno, y termino con otras medidas que ya están vigentes, como la línea de crédito de inversión productiva, que se le aumentó el cupo al sistema bancario del 14 al 15,5. Esto significa liberar 63.000 millones de pesos más prestables para el sistema bancario al sector, a una tasa del 22%. El programa del primer préstamo PYME, que tiene el vice, el menor estrés financiero, que significa que hasta el 31 de diciembre de este año aquellas empresas con deuda con la FIP pueden ser sujetos de crédito bancario, y bueno, y la extensión a 365 días para el ingreso de divisas para los exportadores. Digo, se está haciendo un enorme esfuerzo por parte del Gobierno, del Poder Ejecutivo, a lo cual se va a agregar lo que surja de esta ley, y todas las propuestas que hemos escuchado son bienvenidas, pero también tenemos que saber que hay un límite. Al menos tendríamos que ir midiendo bien los pasos para no terminar desfinanciando de una manera significativa al Tesoro Nacional. Y termino, señor presidente, con una propuesta de un agregado en el título 2, Tratamiento Impositivo Especial, un artículo que pretendemos contemple la situación que se da a las pymes de frontera. Traigo el caso de Misiones, pero puede ser el caso de muchas otras provincias. Hoy tenemos, producto de las asimetrías originadas en razones de competitividad y de la diferencia de tipo cambiario, que las pymes misioneras están languideciendo, muchas han cerrado. Doy algunos ejemplos. El litro de combustible nafta tipo super, hay una diferencia de 5 pesos cruzando el puente entre Posada y Encarnación. Lo mismo pasa entre Iguazú, Foz de Iguazú, en toda la frontera. Misiones tiene 1.000 kilómetros de frontera, 900 son con Brasil y Paraguay, solamente 100 kilómetros con la provincia de Corrientes, que es una república amiga, digamos, Corrientes. Entonces, a ver, salario mínimo, Argentina 6.060 pesos, Paraguay está en 5.000, Brasil en 3.550 pesos. El IVA en Paraguay está al 10%, en Brasil, que es un impuesto estadual, no federal, entre el 7 y el 17-19% según el Estado. Y ganancias, Paraguay también lo tiene a 10%, 35% nosotros, y Brasil lo tiene en una escala entre el 15 al 25%. Y ahora está estudiando Brasil, ya tiene dictamen de la Comisión de Presupuesto en diputados en el mes de septiembre, fue el dictamen de una ley que va a favorecer a todas las empresas que están ubicadas en la zona de frontera
eliminándole el impuesto a las ganancias, lo cual sería realmente, agregaría una dificultad muy, muy grande. Entonces, el proyecto es el siguiente: darle una facultad al Poder Ejecutivo para compensar en zonas de frontera los desequilibrios económicos provocados por las asimetrías originadas en razones de competitividad y o en las variaciones del tipo de cambio con los países limítrofes, para lo cual podrá aplicar en forma diferencial y temporal herramientas fiscales, así como incentivos a las inversiones productivas y turísticas destinadas a las micro, pequeñas y medianas empresas, ubicadas en una franja de 50 kilómetros a contar del límite fronterizo internacional que corresponda. Con lo cual, es una herramienta que le damos al Ejecutivo para que cuando se producen asimetrías, como las que, por ejemplo, hoy pueden existir en muchas provincias, el Ejecutivo pueda establecer alguna política diferencial en forma temporal, de modo tal de ir compensando estas asimetrías que provocan a las pymes una situación realmente muy grave, como la que hoy está pasando en Misiones y seguramente en muchas otras provincias que también tienen límites fronterizos con otros países, ¿no? Bueno, esta es la propuesta, señor presidente, y con esto dejamos planteado nuestra aprobación al proyecto de ley que estamos tratando. Muchas gracias, diputado.